Y Denise mencionaba al inicio de su participación al consejero Uki Espadas, quien además preside la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Y consejero, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación para entender un poco más sobre la decisión que toma la comisión. Ayer también Viridiana Ríos nos decía que había actuado con muchísimo rigor y con cuidado, con la sensibilidad que requiere el tema, pero escuchar del presidente de la comisión cuáles son los argumentos con los que define esta representación legislativa el Instituto Nacional Electoral. Bueno, fue un proceso complejo. A ver, en el INE nos hicimos cargo y le dimos una gran importancia a las objeciones que se enderezaron en contra de la forma de aplicar la fórmula constitucional a la asignación de diputados de representación proporcional en los procesos anteriores, que no son solo algunos procesos federales que abarcan muchos años, sino muchísimos procesos locales. Se hizo un análisis en el marco del ordenamiento constitucional en lo político en general, de la historia de la evolución de la Constitución. Y bueno, yo en lo particular llegué a conclusiones diferentes, muy distintas, de las de algunas de las personas y organizaciones que objetaron esta forma de distribuir. Es decir, a mí me parece que hay cosas en la Constitución que corresponden a una forma de ver la política y la democracia en donde la representación fundamental recae en el territorio. Esto se refleja en el dominante mayoritario para la integración de las cámaras, en los requisitos para constituir partidos políticos, en otra serie de elementos de este orden electoral. Y bueno, la conclusión a la que llegué finalmente, después de valorar muchas de estas cosas, es que donde la Constitución, para efectos de la representación, de la sobrerepresentación, dice máximo de 8%, debe leerse partidos políticos, como lo dice la Constitución. No creo, no he concluido que no es de atenderse la petición de interpretar que donde dice partidos políticos para este efecto puede también interpretarse como coalición. Correcto, Y entonces, entonces yo no sé sí. realmente cuál haya sido la ruta de razonamiento jurídico de mis colegas, pero bueno, cuento lo que fue. La realidad es que ayer en efecto se votó por unanimidad que dentro de los consejeros nadie objetó la interpretación literal de la Constitución y ese es el proyecto que pasará mañana a consideración del Consejo. Correcto, pero entonces en esta interpretación y en este voto unánime, consejero, lo que me dice es, se respeta la idea de que puedan ser coaliciones las que sumen esta representación? No, 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 Es que es no, justo lo que lo que no entendí. no, a ver, es que tomamos en consideración, es decir, se valoraron los reclamos que se hicieron en ese sentido. Y de la valoración, en mi caso, yo concluí que pues no eran, que no eran válidos, pues que no se podía leer coalición donde Correcto, la Constitución dice partido en partido. cuanto a esta asignación. Y en efecto, pues fue el sentido de mi voto. Estoy convencido además de que así es decir, no solo es que yo sienta que las facultades de la autoridad administrativa son muy limitadas para actuar de manera distinta a la literalidad de la Constitución, sino que creo que mucho más allá del texto mismo de la Constitución, la pretensión en el diseño del sistema electoral es que las fuerzas con mayor presencia territorial se sobrerepresenten. No me parece bien que sea así, pero no tengo la capacidad para pasar por encima de un mandato de la Constitución Constitucional. General de la República. Claro, es justo esto que discutíamos con Denise, las reglas establecidas en la propia Constitución previos al proceso electoral son las que rigen el criterio de decisión y no estas interpretaciones personales sobre lo que sería mejor en términos del orden democrático. Bueno, eso es un factor muy importante. Esto es, las reglas para la asignación se establecieron mucho tiempo antes de la elección, Elección. algunas más de una década antes, otras meses antes para efectos de este proyecto en lo particular. No sería legítimo. Veámonos, yo no puedo dejar de verme como la oposición que fui durante la mayor parte de mi vida.
Si nosotros hubiéramos competido en ciertas reglas y a la hora de la asignación de las plurinominales nos Sí, las quisieran queremos cambiar las cambiar. reglas, pues a ver, no nos parecería aceptable. Para mí como Sí, autoridad, ese escenario también me resulta inaceptable. Se participó con ciertas reglas, nadie las cuestionó, en muchos sentidos nadie las cuestiona hasta el día de hoy, y entonces pretender modificar la asignación ya me parece excesivo, pero además pretender que es obvio que hay que resolver en el otro sentido, quien no ve eso es que es tonto o es corrupto, pues me parece un exceso que no tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. pues sí, pues queda clarísimo entonces y consejero Ukip Espadas, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, te agradecemos que hayas compartido con nosotros pues este racional, esta argumentación que nos permite con toda transparencia entender cómo se llevó a cabo esta votación y esta decisión unánime justamente desde el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Ukip Espadas, le digo consejero del Instituto Nacional Electoral. Vamos a platicar después de la pausa con Roy Campos, que también contestará desde su trinchera un poco esta pregunta de qué tanto el asunto de la sobrerepresentación, el paro de los trabajadores del Poder Judicial están siendo temas que agrupan a la sociedad civil. Así que después de la pausa volvemos con esto y más información en